Señora presidenta, señorías, señora consejera de Hacienda, yo no sé si este plan va a cambiar el modelo productivo, pero desde luego está cambiando los modos de debatir las cosas serias en esta tierra. Espero que seamos capaces de reconducirlo, porque los que tenemos alguna experiencia en esta actividad hemos visto pocos debates tan artificiales, tan estériles, tan ineficientes como el que hemos vivido con esto y lo que nos queda. Yo he de decirle que tengo pocas dudas de que los recursos que se liberaron en el año 9 para el año 10 y los recursos que se liberan para el año 16 y siguientes, si todo va bien, porque las cosas pueden ir mal, si todo va bien, son recursos destinados a la financiación autonómica, a nuestras competencias. Tengo pocas dudas. Fueron otros los que decidieron, el año 10, y tienen color político, repartir esos recursos como si fueran del bloque de financiación canario. Y son otros los que ahora también han extraído esos recursos destinados a los servicios fundamentales para otros menesteres. Y el tiempo va a colocar a cada cual en su lugar. Pase lo que pase con la financiación autonómica, que va a ser una batalla difícil, yo lo que sí le aseguro, y no soy adivino, es que los recursos del impuesto general del tráfico de empresas que se dejan de descontar estarán, inexorablemente vinculados a la financiación autonómica. Seguro. Y que cuando comparen a esta comunidad con otras comunidades del Estado español, estos recursos contabilizarán para la financiación de la sanidad, de la educación y los servicios sociales, que son las competencias básicas para los que nació el sistema de financiación autonómica. No le quepa la menor duda. Pero ustedes, yo creo que, voy a hacer un calificativo, voy a suavizarlo, porque seguramente les conviene. Han extraído estos recursos y lo van a destinar a algo tan pomposo que llaman modificar nuestro sistema productivo, hacer un desarrollo y una cohesión social que en Canarias es poco menos que inédita. Yo nunca vi que tan pocos recursos dieran para tanto. Y cuando los comparamos con el resto de las disponibilidades, pues uno no alcanza a comprender cómo 160 millones son capaces de cambiar el mundo y los 7.000 del presupuesto no cambian nada. Parece poco menos que nos hipotecan. Yo le voy a pedir tres cosas en esta primera intervención, luego le pediré otras cuantas más. Primero, que lo que quiera que ustedes vayan a hacer con este tema lo traigan aquí como una comunicación para discutirlo de verdad. Porque lo están discutiendo con todo el mundo menos con los representantes del pueblo, que somos nosotros. Nosotros. Somos los que representamos la soberanía popular en esta tierra nuestra. Y si los recursos son de la comunidad, este Parlamento debe tener mucho que decir qué se hace con los recursos. Otra cuestión es lo que decidan las mayorías. En segundo lugar, que hagan ustedes un ejercicio para medir la magnitud de las cosas. La economía canaria el próximo año, en términos nominales, va a ser de 44.000 millones de euros. Los 160 millones representarán el 0,36% del PIB. Y ni con el milagro de los peces y los panes, que creo que se llama así ese milagro, van ustedes a transformar el modelo productivo con 160 millones de euros. Porque uno cabría preguntarse, ¿y los 500 que ya tenemos en inversión? ¿Y los 1.400 que teníamos en el año 9? Además de que nos va a explicar cuánto va a empleo, porque todo esto lo he leído yo en los periódicos, ¿no? Lo que quiero saber es de dónde se sacan ustedes la idea esta de que con 160 millones van ustedes a transformar el modelo productivo, van a duplicar el impacto en la economía y encima van a recaudar el 60% de lo que se invierta. Yo sé que esto se lo habrá elaborado alguien, ¿no? Yo no sé si la economía va a crecer al mismo ritmo que la cuenta corriente de alguno, no lo sé.
Pero lo que me gustaría saber es sobre qué teoría articulan ustedes una propuesta para transformar nada más y nada menos que nuestro modelo productivo, para generar cohesión social en nuestra tierra, que tiene 30% de desempleo, que tiene 1/3 de la población en la exclusión, que tiene los peores servicios públicos del Estado español. ¿Cómo la van a arreglar ustedes con 160 millones que debieran ir? Luego se lo comentaré de nuevo, donde yo creo que deben ir esos recursos en función de la función y de la razón. Muchas gracias, señor Rodríguez. El Gobierno, señora consejera. Gracias, señora presidenta. En primer lugar, señor Rodríguez, estoy encantada de que nos dé la oportunidad, de que me dé la oportunidad de explicar en el Parlamento las líneas fundamentales, los ejes de este Plan Estratégico de Desarrollo de Canarias. Y me alegro además también que estemos de acuerdo en algo. Estamos de acuerdo en que son fondos de la propia comunidad autónoma. Está usted de acuerdo con la posición del Gobierno y no tanto con la posición de del presidente del Cabildo de Gran Canaria, que insiste que son fondos del REF y que, por lo tanto, se tienen que distribuir como tal y diluir en los presupuestos de las distintas corporaciones locales. En algo estamos de acuerdo y en eso me alegro, señor Rodríguez, independientemente de que usted cree que el destino de estos fondos tienen que ir a un objeto y el Gobierno de Canarias estima que tiene que ir a este plan de desarrollo, que tiene que ser una inyección directa a la economía canaria. Esta herramienta que estamos diseñando sobre la base no de 160 millones al año, sino de un plan estratégico a 10 años que sumados son 1.600 millones de euros. 1.600 millones de euros que es de inyección directa a la economía canaria. Señor Rodríguez, sí es cierto que estamos debatiendo de una forma distinta. Estamos consensuando con sectores económicos y sociales de las islas. El presidente del Gobierno trajo, a petición propia, en el pleno pasado, su comparecencia, pidió comparecer para dar cuenta del debate del ICTE y de cómo se habían sucedido los acontecimientos para llegar a lo que fue, estaremos también de acuerdo en eso, una gran noticia, y es que definitivamente Canarias dejara de compensar por lo que era el extinto ICTE. Voy a ir rápidamente porque efectivamente el Gobierno de Canarias ha realizado un documento abierto que tiene o que debería sentar las bases de algo en lo que creemos que podemos exponernos todos de acuerdo, como ya lo hemos hecho con el Consejo Asesor del Presidente, donde están representados patronales y sindicatos, como se le ha presentado también a cabildos y ayuntamientos. Son 160 millones de un fondo especial, extraordinario, que hace apenas un mes, menos de un mes, no se esperaban y que nosotros entendemos que efectivamente son fondos de la comunidad autónoma y que por eso, porque son fondos propios de la comunidad autónoma, debemos destinarlos a recuperar la inversión productiva y el empleo. Que debe ser el Gobierno, junto con los agentes económicos y sociales, quienes realicen la definición de los ejes y sus actuaciones, que también lo supervise y lo evalúe. Lo haremos con mi compañero consejero de Economía y los fondos estarán bajo un programa específico que va a supervisar, por un lado, su evaluación y la definición de los ejes del consejero de Economía, y quien librará los fondos será la Consejería de Hacienda para que se cumplan con todos los criterios que se establezcan entre todos. ¿Quién debe ejecutar los proyectos? Nosotros entendemos que aquellas corporaciones locales, insulares, que están directamente sobre el territorio, son quienes, de forma consensuada con los agentes económicos, sociales y las corporaciones locales de sus islas, deben decidir qué proyectos cumplen con esos requisitos, los requisitos de recuperar la inversión productiva y el empleo con las singularidades de todas y cada una de las islas. Rápidamente, ¿cuáles son los 3 ejes del plan estratégico que planteamos? Punto número 1, conocimiento. Punto número 2, infraestructura.
Y punto número 3, políticas activas de empleo muy encaminadas a sectores que en este momento lo están pasando realmente mal. Y ahora entraré más en el detalle. En I+D+I estamos hablando de transferencia de conocimiento, de inversiones que sean palanca de otras inversiones. Usted está hablando de 160 millones al año, nosotros hablamos de 1.600 millones en 10 años, pero que además tienen que ir destinados, señor Rodríguez, a ser palanca para poder conseguir otros proyectos, aportar ese 15%, ese 25% para conseguir proyectos estratégicos en materia de conocimiento. Estamos en un momento, tenemos un documento, que es un buen documento, que es la RIS3, y que podemos acudir a fondos europeos con la Agenda Europa 2020, que nos va a permitir tener proyectos específicos en materia de I+D+I. En materia de infraestructuras, van a entrar directamente a aquellas que definimos en su momento como dentro del eje transinsular del transporte y que van encaminadas a cohesionar económica y socialmente Canarias. Aquellas que mejoran nuestra capacidad en materia turística, con infraestructuras vinculadas con la renovación turística y la renovación de los entornos deteriorados en los entornos turísticos, que permitan que el sector sea mucho más competitivo y hayan más inversiones privadas y, por lo tanto, las inversiones productivas que se hagan en esta materia van a ayudar a que hayan también inversiones privadas vinculadas con la misma. Y, por último, todas aquellas que permitan después ser evaluadas, como digo, por el Consejo Económico y Social, donde están representados sindicatos y patronales, junto con FECAI y FECAI, para evaluar la capacidad que tienen para actuar como motor económico en cada una de las islas. Respecto a las políticas activas de empleo, estamos planteando incentivos a la contratación para colectivos de difícil inserción. Y, efectivamente, el presupuesto de la comunidad autónoma tiene toda una política de empleo. Lo que estamos hablando de poner aquí, que se hizo además a instancia de los sindicatos, que le dan una muchísima importancia a la generación de empleo, es que realmente podamos acudir a aquellos colectivos que tienen mayor vulnerabilidad, especialmente a personas de mayores de 55 años que no han podido cotizar y que, por lo tanto, de seguir así van a acabar dependiendo de los servicios sociales de las distintas administraciones, personas mayores de 45 años, mujeres y, sobre todo, también potenciar de cara al empleo femenino, al empleo de las mujeres, el tercer sector. Voy rápidamente para que no se me queden atrás, un poco lo que he introducido: investigación, desarrollo e innovación. Como digo, a este objeto se va a destinar el 5% del PDCAM, por lo tanto, 8 millones al año. No es una cantidad significativa, tenemos toda una estrategia de innovación inteligente en Canarias, pero sí va a ser muy importante para captar inversiones que puedan ser tractoras para la economía de cada una de las islas. En cuanto a infraestructuras, como decía, todas aquellas que están dentro del eje transinsular de transporte, todas aquellas que están en los planes hidrológicos insulares y que está demostrado que la productividad de esta inversión es muy potente, todas las que se tratan de abastecimiento, todas las inversiones en vivienda pública producen un efecto muy positivo sobre los entornos y también en la creación del empleo. Y después el resto, para entrar, tendrán que justificar su rentabilidad económica, técnica, social y ambiental, y que será evaluado por el Gobierno de Canarias y, como digo, por esa comisión creada por sindicatos, sector empresarial y las corporaciones locales. Por último, políticas activas de empleo, ya lo decía, incentivos a la contratación de colectivos de difícil inserción, todos aquellos que vayan destinados a la mejora del capital humano, al fomento de la formación de las personas que se tuvieron que ir del sector o que se tuvieron que abandonar sus estudios con escasa formación y para ir al sector de la construcción y que ahora no tienen una salida, y por eso lo hemos introducido. Y un plan que nosotros entendemos que es fundamental, y es aquellos que se destinan a familias, a hogares donde todos los miembros de esa familia están en paro. El límite que hemos puesto es igual a la tasa de desempleo, menos 10 puntos, con lo que estamos hablando. Si de la tasa de desempleo en Canarias estamos en un torno a un 28%, estaríamos hablando de un 18%. Es, por lo tanto, un plan vivo. En la medida que vaya bajando el desempleo, irán disminuyendo también las cuantías que se destinen a tal fin.
La estimación de los impactos, como he dicho, 0,7 puntos porcentuales respecto al PIB, respecto al impacto sobre el empleo será a medio, a largo plazo, también a corto plazo con esos planes específicos destinados a las personas en desempleo. Y otra cuestión es que queremos evaluar los indicadores de seguimiento, es decir, es un plan vivo, queremos que se evaluarlo entre todos. Indudablemente traeremos este plan para su seguimiento y evaluación también por esta Cámara. Muchísimas gracias. Muchas gracias, consejera. Señora Presidenta, señorías. Primero, insistir en la naturaleza de los recursos y en lo que yo entiendo la responsabilidad de su uso. Mire, yo no sé qué va a pasar el 20 de diciembre, que aquí inquieta a todo el mundo y el que diga que no miente, pero le puedo asegurar que los que seguimos la política española al detalle y repasamos las posiciones políticas de los contendientes, especialmente de los que pueden dirigir el Estado español, una de las claves está en la financiación autonómica. Y hay varios partidos, 3 de 4, que plantean cobertura constitucional a la financiación autonómica, porque si no lo consiguiéramos estaríamos al albur de las mayorías políticas de turno. Y si esto fuera así, yo le puedo garantizar, que alguna información tengo, que la financiación autonómica será finalista, porque no debe ser de otra manera. Porque es la razón de ser que justifica el reparto per cápita, no per diputado, per cápita. De manera que, primera consideración, y la vuelvo a reiterar y tendremos más oportunidades, de que los recursos asociados a la financiación autonómica deben ir esencialmente en el artículo 15 de la Ley Orgánica de Financiación Autonómica y en su día, si conseguimos cobertura constitucional, a financiar la sanidad, la educación y los servicios sociales. Y que no habrá disponibilidad para gastarlo en lo que a uno le venga bien, porque haya elecciones más o menos próximas o tenga que ajustar o apuntalar el gobierno de turno. E insisto en esto. De manera que comprometer recursos que tienen esa finalidad para otras cuestiones no es precisamente lo más responsable que he escuchado yo en la política canaria en los últimos años. Y lo digo a conciencia, reflexionando sobre lo que estoy diciendo y sabiendo razonablemente cuáles son las reglas y los comportamientos en la política en esta materia. Es tan así que si usted se va al acta de la comisión mixta famosa, que yo creo que es el otorgamiento del Gobierno de España en tiempo de descuento para mejorar su imagen con la ciudadanía de Canarias, cediendo estos 160 millones, dice el acta al final que los recursos deben destinarse a servicios públicos fundamentales, sanidad, educación y servicios sociales, y a inversión y empleo. Según la programación provisional, documental, para la prensa y para los empresarios, no hay nada de esto en las previsiones, ni servicios públicos fundamentales, hay inversión y empleo. Sí, pero escúcheme, pero servicios públicos fundamentales, que son la razón de ser la financiación, no hay nada. No hay nada. De manera que, siendo rigurosos con el acta de la comisión mixta, y ya ni les cuento si se va al acta de diciembre del año 9, y ya ni les cuento si se van a la Ley de Financiación Autonómica, debieran destinarse esencialmente para lo que son, para atender las necesidades de financiación de los servicios que todos reclamamos aquí, que deben ser mejor financiados. Y resulta que lo que hacemos es priorizarlo para otras cuestiones. Nosotros creemos que estos recursos debieran destinarse a la sanidad, a la educación y a los servicios sociales. Y además no entendemos, combatimos esa idea de que son improductivos. Pero ¿de dónde se han sacado ustedes eso? Eso es una idea conservadora de la derecha. Formar a nuestra gente no es productivo. ¿Pero de dónde sale eso? Si uno de los problemas más importantes que tiene la economía canaria es la formación profesional de nuestra gente y su adecuación a las necesidades del mercado de trabajo cambiante. Invertir en educación es lo más estratégico, lo más transformador, lo más productivo. Acabar nuestros colegios, mejorar la formación profesional, mejorar la formación en idioma es lo más importante que tiene por delante la economía canaria. ¿Dónde se han sacado ustedes? ¿En qué manual de economía se han sacado ustedes que solo se genera productividad con el cemento? Que también.
No estamos de acuerdo en esta orientación. La orientación de la política económica y de la función del Gobierno de Canarias tiene que ser atender sus competencias. Y es muy productivo atender a la gente enferma y es absolutamente productivo atender a la gente abandonada por la ley, por la infrafinanciación de la ley de dependencia. Y estamos bastante de acuerdo con la parte socialista de este Gobierno, de que hay recursos que tienen que ir a este asunto, a atender la sanidad, la educación y los servicios sociales, también hacer las carreteras, también mejorar nuestros puertos, los canarios, porque los puertos del Estado y los aeropuertos corresponden a la otra administración. Y por eso nosotros decimos que como mínimo para el año 16, hasta que se aclare lo de la financiación autonómica, que va a condicionarnos, querámoslo o no, en el año 16 que dediquemos 50 millones para la sanidad pública porque los necesita, porque el capítulo 1 está mal financiado, el 2 también. Tenemos 88.000 personas, muchos de ellos trabajadores, sin la atención sanitaria debida. ¿Hay algo más ineficiente que el asentismo laboral? ¿Hay algo más ineficiente que retrasar el tratamiento de una persona productiva por falta de medios? Eso es profundamente ineficiente. 50 millones para la sanidad, por supuesto para la educación. La educación canaria tiene un peso relativo en el esfuerzo fiscal muy bajo y no hay nadie que conozca un poco los sistemas educativos más progresistas del mundo que no vean un esfuerzo mayor en la materia y, por supuesto, en las políticas sociales. ¿Cómo que no son productivas atender a la gente mayor? Y luego, si hay que ajustar, porque estamos en el tiempo en el que estamos, las elecciones aquí impresionan a todo el mundo, pues se dejan unos dineros para esto, para los territorios, para dar las circunstancias, porque lo que yo defiendo de sanidad es que vaya la sanidad a Fuerteventura, a La Gomera o aquí a Disora. Es que me da igual, donde estén las necesidades sanitarias hay que gastarse el dinero sanitario, donde estén las necesidades de vivienda hay que hacer vivienda. Y los recursos irán a todos los ciudadanos en función de sus necesidades, no importa el territorio en el que vivan. Y, por lo tanto, nosotros no estamos de acuerdo en esta manera. Y, por supuesto, no estamos de acuerdo en la dimensión que ustedes le dan a las cosas. Mire, algunos que hemos tenido responsabilidad, y usted lo recordará, hicimos los planes sectoriales con los cabildos insulares en el año 2001, más representativos que estos, en cantidad eran más, estaban perfectamente pactados con todos los cabildos, en la idea de igualar los servicios básicos, las infraestructuras básicas, y nos quedamos a media porque la crisis los cortó en el año 9. Pero esas infraestructuras representaban más el esfuerzo del dinero de entonces que este. Yo no acabo de entender las magnitudes. ¿Cómo ustedes del 0,3 pasan al 0,7? Mire, yo voy a hacer un ejercicio después del 20, porque ahora ando también ocupado, ¿no? Le voy a coger lo del presupuesto del año 16 y voy a sacar todo lo vinculado al I+D+I que ustedes han dicho. Le voy a sacar todo lo vinculado a las políticas activas de empleo, que son pocas, pero hay dinero para las políticas activas de empleo. Y todo lo que va a infraestructuras y carreteras hidráulicas se lo voy a sumar a los 160 millones y lo voy a multiplicar por 2,3. Y voy a concluir que casi no necesitamos el sector privado ni la demanda interna para garantizar el 2,8 de crecimiento de la economía canaria. Yo no sé quién les ha hecho los cálculos, pero esto es teoría. Estas cuentas de input-output, que por cierto la última que tenemos del año 2005, 10 años, claro que se pueden generar sinergias en la economía, pero del 0,3 al 0,7, de 209.000 parados de larga duración, ahora a 25.000 el año 25, hay que ser osado con 160 millones por 10 años, para que suene 1.600, pero mire, yo le hago un ejercicio más fácil, 7.100 por 10, son 71.000 millones el presupuesto canario. Orientemos el presupuesto canario hacia la economía productiva, hacia los derechos de los ciudadanos. Todo el presupuesto tiene que estar al servicio de esta lógica. ¿Cómo va a haber solo 160 millones productivos y lo demás improductivos? ¿Pero en qué cabeza cabe? ¿Pero qué? Los 7.100 millones, que cuando cambien las cosas debían ser 9.000 millones cada año, tienen que ir dirigidos a la prosperidad, al cambio del modelo productivo, a la redistribución de la riqueza, a la cohesión social y territorial del archipiélago. Los 160 y los 7.000, 8.000 o 9.000 que conquistamos para esta tierra, porque será de justicia que lo hagamos algún día. Eso, de separar esto, no mezclar, diluir. ¿Cómo que diluir? Es diluir lo que gastamos en educación, por favor. Eso es vital y es poco, Nosotros creemos que toca que evalúen las enmiendas que les hemos presentado en la distribución de este tema, que están vinculadas a las competencias, que da margen para hacer alguna actuación en las otras materias, y luego decirle que pocas cosas novedosas, transformadoras,
relevante se van a encontrar ustedes que no estén ya planificadas? Pocas. En carreteras, en obras hidráulicas, en sanidad, en vivienda, en educación, en infraestructuras para la misma Mají. No sobran planes. Lo que nos falta son cuartos, más dinero. Y con 160 millones, señora consejera, los que tenemos una dimensión de la economía, porque la hemos tocado, sabe usted que con 160 millones no se cambia ni aunque acertaran, que de entrada creo que no aciertan. Yo creo que debieran reflexionar sobre este tema, escuchar a la ciudadanía, escuchar a las otras instituciones y escuchar también a los socios de gobierno, que supongo que algo tendrán que decir en esto, ¿no? Porque yo creo que, contrariamente a lo que se pregona, aquí se escucha poco. Y escuchar es bueno porque es más fácil acertar entre muchos que cuando a uno se le ocurren en solitario estas cuestiones. Muchísimas gracias.